buenos días. Doctor, un placer tenerle en nuestros estudios. Lo mismo y por estar supuesto contigo. que es un placer tener de nuevo en este programa en Es la Mañana de Federico a don Antonio Zapatero, porque además de ser médico, ¿verdad?, algo que siempre defiende Enrique de la Morena, es el viceconsejero de Salud Pública y del Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Ha pasado por nuestros estudios en numerosas ocasiones porque él es el artífice, él estuvo detrás de ese proyecto absolutamente fundamental que salvó Exacto. Madrid, efectivamente, el Sí, hospital sí. de Pero es que más te voy a contar, porque es que Antonio es hijo de médico, sobrino de médico, y ya sabes que siempre Federico dice que somos una casta los que en nuestros antecedentes tenemos la medicina, y dice, el comportamiento vuestro es completamente distinto de los demás. Y yo además te voy a decir una cosa, a Antonio Zapatero, en el organigrama de los médicos, pues lo consideramos el Roland Garros de la medicina. Por el tema o sea, es profesor de medicina interna, es un hombre de una categoría reconocida en todos los aspectos, pero es que además es un gran jugador de tenis. ¿Y tu corbata? Ya lo veo con raquetas, lo podrán ver los oyentes. Y entonces, entre los médicos que sabemos quién es Antonio Zapatero, le llamamos el Roland Garros de la medicina y del tenis no profesional. Lo que no sé, don Antonio, es cuántas veces le han preguntado que entonces por qué se ha metido usted en este lío de la gestión por encima del tratamiento, ¿no? No sé si es algo que tiene que responder en cada entrevista. Pues porque me debe ir así un poco meterme en líos, pero bueno, yo quiero pensar que estamos haciendo aquí un trabajo que es fundamentalmente para ayudar a los ciudadanos. Y la verdad es que pasamos días malos en la consejería, incluso algunos muy malos son muy malos. Pero yo creo que es lo que tiene. Yo creo que llevamos ya muchos meses peleando aquí con nuestro amigo, el coronavirus. Y yo creo que poco a poco se han conseguido hacer cosas buenas en Madrid. Y estamos ya viendo la luz al final del túnel. Con lo cual yo creo que en el tenis alguno me dice que es como un partido a 5 sets, duro, que has empezado perdiéndolo, porque la verdad es que al virus, si le das tiempo o le das cancha, te va liando. Pero el partido es a 5 sets, pero yo creo que estamos bien posicionados para acabar de ganarlo. ¿El tie-break? No, incluso a lo mejor sin tie-break. Sin tie-break, mejor todavía. Pero entonces no vamos a vivir esa tercera ola que tanto miedo nos está dando, doctor. A ver, lo que estamos viendo ahora en Madrid y a nivel nacional es que, como decía antes, si al virus le das ventaja, la coge. Y de hecho en Madrid estamos bajando la incidencia acumulada de casos hasta el puente de la Inmaculada. Ahí llegamos a tener unas cifras de acumulada en Madrid, estaba en torno a 190, y además como ya disminuyendo de forma notable la presión en los hospitales, y a partir de ahí dice que el efecto es clarísimo. Vemos que empiezan a aumentar los casos, y además analizando el por qué se producen los casos, que es la otra cosa fundamental, vemos que la mayor parte de los casos se producen en el entorno familiar o social, y además brotes que afectan a muchas personas, es decir, que por encima de 10-15 personas. Y eso probablemente la consecuencia de ese aumento de actividad social y familiar que hubo en el puente, ¿no? Por tanto, ha ido creciendo. Si es tercera ola o no, lo vamos a ver. Yo creo que para ver la situación de Madrid y de España, pero sobre todo la de Madrid, que la que conozco más, va a ser fundamental la tendencia de esta semana que empezamos hoy. Vamos a ver cómo van el número de casos en esta semana, yo creo que eso va a ser fundamental. Y a partir de ahí iremos viendo. Es decir, pero es verdad que si al virus le das ventaja, el virus te la coge. Pero las últimas cifras nos vuelven a situar en la cabeza. Bien es cierto que hay mucha información manipulada, y aquí en esta radio hemos intentado en todo momento ser muy claros. Ha habido una campaña brutal contra la Comunidad de Madrid, lo que se ha hecho contra esta comunidad, y creo que además los ciudadanos que vivimos aquí hemos hecho un esfuerzo grandísimo por bajar esas cifras, pero se nos vuelve a poner en la picota. Ya se hablaba de Baleares y Comunidad de Madrid como las nuevas cabezas de lanza en el número de contagios, no de tanto personas ingresadas o fallecidos, porque es verdad que además nosotros tenemos fuentes hospitalarias directas que nos van contando pues desde la UCI del 12 de octubre, hoy me comentaban que siguen en las mismas cifras, en la Fundación Jiménez Díaz también, que la UCI está llena, pero que la UCI en la Fundación Jiménez Díaz siempre está llena, porque volvemos a vivir esta sensación de que estamos empezando a despuntar los creo que debemos aclarar. Es que una cosa son las UCIs, porque tanto en la Fundación como en el resto de hospitales, las camas de UCI son de UCI, pero seguimos teniendo las camas, por ejemplo, de neumología, las cámaras, la UCI de cardiología, la UCI de los cirujanos cardíacos, en fin, todas las UCI, las específicas, son específicas únicamente del coronavirus. O sea, no todas las UCIs, como pasó en la época célebre, que es así, hubo que dejar de operar y dejar cosas para dedicarnos, pero ahora no. Ahora son UCIs específicas
específicas del coronavirus. Es así, ¿no? Sí, a ver, ¿y por qué Madrid? Bueno, vamos a ver. Tampoco las cifras son cifras que son más altas que las teníamos, pero la información del Ministerio del viernes, creo que estábamos en una acumulada de 270 y tantos casos, ¿no? Y estamos ahí 5 o 6 comunidades en la misma situación, más o menos. A ver, gestionar esto en Madrid tiene mayor complicaciones que en otras comunidades. Es decir, Madrid es una comunidad uniprovincial con una densidad de población altísima, 6.700.000 ciudadanos, con una movilidad tremenda, es decir, la gente se mueve. Yo vengo todos los días por la M30 y la M30 viene llena y se mantiene una actividad social y económica que se ha permitido con esta forma de gestionar el coronavirus en Madrid, que no sea además de una crisis sanitaria, que lo es, que sea además una crisis económica como la que se podía organizar. Las cifras que tenemos ahora yo creo que son unas cifras asumibles, es verdad que hemos crecido, pero no son unas cifras que en principio, esto lo que pasa es que no te puedes confiar porque hay que ver exactamente, pues decía esta semana, a ver la tendencia hacia dónde vamos, pero las cifras que tenemos ahora son asumibles porque sobre todo, como decía Enrique, en la repercusión sobre el sistema sanitario de este crecimiento de estas últimas 2 semanas es muy escaso, es decir, el número de pacientes en UBI incluso está por debajo, un poquito por debajo, está por debajo de 300 pacientes y el número de pacientes hospitalizados está en torno a unos 1.300 contando público y privado, que es una cifra, es decir, que ya tenemos en los hospitales públicos en torno a 1.100 pacientes. Recordar que en marzo y abril tuvimos 17.000 pacientes ingresados. Hay margen. Y luego además otra noticia buena para Madrid, yo creo que es una buena idea lo que se planteó por parte de la presidenta en este caso, es el Hospital Isabel Zendal. Tenemos ya ingresados hoy 48 pacientes allí y 2 en la UCI. Es un hospital que tiene capacidad para 1.000 pacientes, quiere decir que en el caso de que creciera, lo que está ingresado en Madrid hoy, que son 1.100 pacientes en hospitales públicos, podría entrar todo en un hospital como el Zendal, haber hecho un hospital de pandemias. Por tanto, aunque en este trabajo, como me preguntabas antes, no tengo un día de mínima tranquilidad, ni de mínima felicidad no la puedes tener porque es una pandemia que está costando la vida en torno a 15, 20 madrileños todos los días y que es imposible no estar preocupado con esta situación. Pero yo creo que lo que está ocurriendo estas últimas semanas de momento es una situación que no está produciendo un crecimiento ni siquiera parecido al de agosto o septiembre, ni siquiera el número de casos. Es un crecimiento más tendido y lo que hay que ver es exactamente hacia dónde va a acabar evolucionando, ¿no? Yo creo que parece que está conteniéndose, pero hay que ver, insisto, cómo se comporta el lunes, martes y miércoles, porque además sabemos que jueves y viernes en otra situación de riesgo la gente se va a juntar en casa. Han ¿no? tomado esa decisión tan impopular de permitir o de bajar el ratio de personas por domicilio a 6, 2 familias como máximo. Yo entiendo que son decisiones difíciles, pero me imagino que las han tomado porque piensan que algo está por llegar. Bueno, las tomamos porque nosotros aquí analizamos en la consejería diariamente todos los indicadores que os podéis imaginar epidemiológicos, es decir, estamos viendo qué casos se producen y dónde y por qué, aspecto muy importante. Tenemos además un control de las aguas residuales. Yo estaba viendo en el despacho antes de ir para acá en qué pozos de esta última semana han ido creciendo los casos. Las positividades y luego vemos fundamentalmente cómo repercute la pandemia tanto en atención primaria como en hospitales. Al no ser una transmisión tan brutal, tan tsunámica como la que se produjo en marzo y abril, la repercusión en los hospitales es por zonas concretas. Así que vemos que si en las zonas básicas de salud, que hemos ido limitando la movilidad, va aumentando, vamos actuando sobre esas zonas, ¿no? Entonces no es una situación en toda la Comunidad de Madrid, hay zonas de la Comunidad de Madrid que no están teniendo casos en la tercera ola, es una situación un poco más contenida, más por zonas. Y por eso se tomó la decisión el viernes de aumentar, limitar la movilidad en cinco zonas básicas y que persista la moraleja, y la moraleja todavía, aunque estaba reduciéndose, todavía no se ha bajado por el 50% de lo que tenemos visto, que o baja por debajo del 50% o luego vuelve a crecer. Y esta semana vamos a ver cómo van los datos y si hay que tomar alguna medida más con alguna otra zona básica, lo haremos al final de la semana. De hecho, el sábado tenemos planificada rueda de prensa para contar la evolución de Madrid en estos días, ¿no? Así que estamos. Hablemos de los test, doctor, porque precisamente antes de abrir el micrófono estábamos comentando pues que puede haber cierto engaño o cierta sensación de relajación por parte de algunas personas que están confiando su vida a los test, por decirlo además de la manera más clara, ¿no? Me voy a hacer hoy un test o me voy a hacer un test en las horas previas a juntarme con mi familia para ver si estoy o no contagiado y de esa forma, pues, anchas Castilla. Y me gustaría que nos aclarase si son realmente recomendables o si es todo lo contrario, si no podemos confiarnos. Y además me refiero a todos los tipos de test. Aquí debajo tenemos un laboratorio y hay colas, pues no lo sé, de centenares de personas que por un lado los van a necesitar para viajar a otras provincias, pero que por otro lado quieren esa sensación de falsa seguridad, quizá.
A ver, el tema de los test es un tema importante porque nos damos cuenta de que falta información en lo que supone cada test. A ver, test, vamos a separar test. Hablamos de unos test primero para diagnosticar infección aguda. Fundamentalmente el test gold estándar, la PCR, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena. Después están los test rápidos, los test de antígeno, que lo que tienen son proteínas del virus. Esos son para diagnosticar infección aguda. Y luego, para diagnosticar tu estado inmunitario, son los test de anticuerpos. Hay dos proteínas fundamentalmente, la IgM y la IgG, y hay dos tipos de test de anticuerpos. Unos test rápido, que tienen menor sensibilidad y menor especificidad, y unos test ya por técnicas más específicas, como son la técnica de ELISA, CLIA o ECLIA, que es la que se hace fundamentalmente en laboratorios de hospitales o laboratorios de más nivel, que esas son más específicas. ¿Qué nos dice cada test? A ver, cada test tiene ventaja e inconveniente. Evidentemente, la prueba más sensible, y hay que diferenciar si un paciente está sintomático o está asintomático, ¿vale? Vamos por partes. Entonces, si un paciente está sintomático y acude a un hospital, pues probablemente le van a hacer una PCR que, insisto, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena. Para pacientes sintomáticos es un test buenísimo el test de antígenos, que Madrid apostó por el test de antígenos desde septiembre, principio de septiembre, y la verdad es que nos ha ido fenomenal porque la capacidad que tiene comparado con la PCR en el paciente sintomático es buenísima. Madrid también ha apostado para hacer antígenos en asintomáticos. Y hay un dato aquí que es casi primicia informativa, que la voy a contar aquí en esta emisora, y es que como no hay evidencia en la literatura médica de que el test de antígeno sea la prueba idónea para detectar pacientes positivos en asintomáticos, lo que nosotros estamos haciendo es, los positivos que nos salen con test de antígeno, estamos comparándolos a esos mismos pacientes con PCR. Y lo que hemos visto en las últimas semanas de positivos que han dado en cribado es que hay una correlación fantástica entre el test de antígeno positivo en cribado asintomático con la PCR, de tal forma que incluso los pacientes que han sido positivos con test de antígeno son pacientes con una carga viral muy alta, serían muy infectivos. Eso es un dato muy importante porque no hay evidencia en la literatura de trabajar con test de antígeno. Madrid, como ha apostado por el antígeno, esta información es importante y de hecho la pensamos hacer una nota, comunicarlo en las revistas médicas, ya lo comunicamos al Ministerio, porque evidentemente que el test de antígeno tenga esa capacidad para pillar el paciente muy sintomático es una buena cosa, porque el test de antígeno se resuelve en 15 a 20 minutos. Y luego, en cuanto a la inmunología, el estado inmunitario de cada uno, pues evidentemente yo sí creo que sería recomendable hacerse un test. Los rápidos, la Consejería de Sanidad de Madrid se ha posicionado en contra porque tienen poca sensibilidad y te pueden confundir. La gotita de sangre, ¿no? Especialmente la IgM. La IgM, de hecho, vamos a nosotros a presentar una publicación también en una revista médica en los próximos días, en la que la utilidad de la IgM es prácticamente nula. Es decir, hemos visto que las IgMs positivas, que teóricamente se correlacionan con infección aguda, hasta el 95% de ellas cuando hacemos una PCR son negativas. Por tanto, la IgM como prueba yo la quitaría de las posibles pruebas diagnósticas para esto. Y la IgG, hecha por método rápido, que son los de la gotita de sangre, tiene una sensibilidad menor y probablemente hecha en un laboratorio con técnicas de ELISA o CLIA o ECLIA, es una sensibilidad que te dice cómo tienes las defensas, si tienes inmunidad contra el virus. Y eso, por ejemplo, se ha comunicado la semana pasada a nivel nacional el estudio NECOVID, el estudio que lidera el Ministerio, y la cifra es que en Madrid nos manejamos con una incidencia de positividad inmunológica cerca del 20%, el 18.6%. Ese dato, que yo creo que no se menciona o no se tiene en cuenta, a la hora de que una comunidad, en este caso Madrid, tome decisiones, yo creo que no iba a tomar decisiones una comunidad como la nuestra, que tiene esa incidencia casi el 20% de cero positivos, con otras que a lo mejor no inician la incidencia al 4 o 5%, porque como decíamos antes, el virus entra en cuanto le das ventaja. Cuanto menos incidencia tengas de anticuerpos en una comunidad autónoma, véase lo que ha pasado en la cornisa cantábrica en estos últimos meses. Cantabria, Asturias, incluso Galicia, tuvieron muy poca repercusión en la primera ola, prácticamente no tuvieron pacientes. En esta segunda ola, cuando ha entrado el virus allí, la repercusión ha sido muy notable. Es decir, que yo creo que Asturias es de las comunidades que estaba ahora con más presión en las UCIs. Valencia también ha sufrido eso. Es decir, que el estado inmunitario es fundamental. Y el estado inmunitario, por ejemplo, es una cuestión a considerar también a la hora de la vacunación. Es decir, si uno tiene anticuerpos, a lo mejor lo razonable es que las personas que sabemos tienen anticuerpos, nosotros, por ejemplo, en residencias de ancianos hicimos un estudio que es novedoso a nivel mundial, porque no hemos leído ninguna publicación en ese sentido. Hemos analizado a 50.000 residentes de residencias de ancianos y a los trabajadores también de ese ámbito sociosanitario, y hemos visto que el 53% de ellos tienen inmunidad adquirida contra el coronavirus. De hecho, eso probablemente explica en parte, aparte de eso, el trabajo de los geriatras y la coordinación que hay entre las unidades, las residencias y las unidades de geriatría y de atención primaria, que prácticamente en esta segunda ola en Madrid no ha habido prácticamente afectación en residencias. Otro aspecto diferenciador del elemento de por qué Madrid ha ido en ese sentido bien esta segunda ola y bajó, es porque el tema de residencias ha ido bien. Y un aspecto probablemente importante de por qué han ido bien las residencias es el tema de la inmunidad. Es decir, que tener un 53% de ciudadanos que tienen ya anticuerpos
Es una cosa importante. Eso es en el circuito de residencias. Entonces, ¿cómo van a ser las distribuciones de las vacunas? Lo primero, ¿va a haber vacunas para todos los madrileños? Y lo segundo, ¿cuáles van a ser las distinciones? ¿El que haya pasado COVID, por ejemplo, tendrá que ponerse a la cola? En el mundo científico nos planteamos el tema, vamos, primero, ¿va a haber para todos? Espero que sí, pero las gestiona el gobierno de la nación, ¿vale? Y ahí ¿Con cuál se queda, doctor? Si ¿Eh? tuviese que elegir de entre todas, Moderna, Pfizer, ¿con cuál se quedaría? Lo que está publicado, porque los médicos nos tenemos que basar en lo que ya está publicado, están publicados ya los ensayos en fase 3 de Pfizer y de Moderna. Y lo primero es decir, son vacunas, a un fármaco o a una vacuna tienes que analizar dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la seguridad y por otro lado, la eficiencia. ¿Seguridad en qué se basa? Seguridad se basa en que primero cualquier producto farmacéutico se va a probar primero en animales de laboratorio, después se va probando en humanos, y a base de probarlo en decenas de miles de ciudadanos, es decir, que estas vacunas se han testado en decenas de miles de ciudadanos, lo cual no es un dato muy habitual, se han demostrado fundamentalmente seguras, es decir, que producen poco efecto secundario. Efectos secundarios son fundamentalmente, y están más curiosamente en gente más joven que en gente por encima de 55 años, y los efectos son fundamentalmente, puede dar un cuadro a nivel local, donde has inyectado es intramuscular la inyección, a nivel sistémico pues te puede dar algo de fiebre, algo de tos, pero son síntomas que se resuelven prácticamente muy parecido a lo que te da cuando te vacunas de la gripe. Y a nivel general o síntomas o complicaciones más importantes prácticamente no ha habido. Por tanto, las vacunas son seguras. Lo siguiente aspecto que hay que medir una vacuna es la eficacia. Lo que ha publicado Pfizer y que está publicado en New England, es una revista de máximo prestigio médico, y lo que ha publicado Moderna en un Lancet también de máximo prestigio es que ya son vacunas que hay que poner 2 dosis. Por lo que se ha visto ya es que a partir del 10º día de la primera dosis de la vacuna de Pfizer ya se empieza a producir efecto inmunitario, ya te empieza a proteger, en un porcentaje de casi del 70% de los ciudadanos que se han vacunado. Y entonces lo que se ve en la gráfica es que los que se han vacunado prácticamente no tienen casos de infección de coronavirus y los que no se han vacunado siguen y se van infectando por el coronavirus. Pero es que a partir del 7º día de la segunda dosis, esa inmunidad llega a casi el 95% de los que se han vacunado. Eso es la de Pfizer. Y la de Moderna está en unas cifras muy parecidas. Entonces son vacunas seguras, porque a veces la gente le sorprende por qué se ha hecho un desarrollo tan rápido de estas vacunas. Bueno, estas vacunas se han desarrollado tan rápido y usan como vehículo transportador RNA, es un virus RNA, que a su vez tú le pones marcadores de proteínas, de la proteína fundamentalmente, la proteína S, que está muy de moda ahora por la cepa esta británica, luego si queréis hablamos de la cepa británica, se le ponen proteínas, ese marcador RNA, ese vehículo marcado con esas proteínas entra en nuestro sistema inmunitario va a producir anticuerpos, por un lado, y va a producir además inmunidad celular. Ojo que la inmunidad celular tiene mucha importancia en el control de cualquier infección, y en este caso en el coronavirus tiene mucha. Y produce anticuerpos. La ventaja del RNA es que ese RNA no penetra en el DNA, porque es RNA, con lo cual ni muta, ni va a hacer que te infectes, y además en pocos días desaparece. Por tanto, son vacunas que son conocidas desde hace ya muchos años, más de 20, porque estaban planteadas inicialmente, y de hecho se han usado y se usan, para la inmunoterapia del cáncer. Fundamentalmente se ha usado para tiroides, se ha usado para riñón, para pulmón, se ha usado para próstata, para algunos tumores. Se ha usado la inmunoterapia. El modelo de desarrollo de la vacuna estaba ya hecho hace años y que han hecho estas grandes empresas farmacéuticas utilizar ese desarrollo inicial, y ahora donde ponían un target, una diana de un tumor, ahora lo que han puesto es un target dirigido a la proteína S, la proteína que es la spike, el gancho con el cual se engancha el coronavirus en las células fundamentalmente del aparato respiratorio alto y tracto respiratorio inferior, ¿no? ¿Y va a haber para todos entonces? Tiene que haber para todos, porque teóricamente va a haber para todos. El tema es ese calendario. ¿Realmente van a venir el día 27, como decía el ministro de Sanidad? Yo lo voy a hablar con la directora general de Salud Pública, la doctora Andravas, que estamos aquí en O'Donnell, aquí cerca de ustedes, y estábamos hablando, bueno, de las últimas informaciones que se han producido en una reunión que hubo el viernes con el Ministerio, y bueno, no se descarta. Teóricamente hoy día 21, se reúne la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y hoy teóricamente tiene que aprobarse. Se va a hacer una comunicación súper rápida al Gobierno de la Unión Europea diciendo que ya tiene la aprobación de la EMA, y esos son trámites que antes hubieran llevado meses, y una vez que tenga esa notificación de la EMA, el Gobierno de la Unión Europea, entiendo que se podrá liberar o empezar a movilizar las vacunas que están de Pfizer en una fábrica de Bélgica para que se distribuyan a nivel... ¿La semana que viene? No, teóricamente esta semana. Teóricamente el ministro Illa insistió en que el 27, que es domingo, o el 26 por la tarde pueden llegar vacunas. Nosotros tenemos ya los equipos preparados para empezar a vacunar en el principal grupo que se va a empezar a vacunar, el grupo primero, que son residencias de mayores
y en trabajadores de residencias. Lo tenemos todo preparado. Nosotros tenemos hasta 40 equipos de enfermería preparados para empezar a hacer las vacunas. Una vacuna de una logística compleja, pero que nosotros estamos preparados en cuanto lleguen. Lo que sí no haría falta saber, porque esto, claro, si no, en la presión que va a haber aquí de medios y de personas con el tema de la vacuna, porque entiendo que todo el mundo está pendiente de la foto de cuándo se va a vacunar el primer madrileño o el primer español, pues lo que sería bueno es que tuviéramos un conocimiento cuanto antes mejor de cuántas vacunas llegan, cuándo van a llegar, para nosotros ¿Cómo está esa relación con el Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería? Bueno, nos reunimos todos los miércoles en Interterritorial. Digamos que, bueno, por un lado está el ministro. Yo creo que todos ustedes recuerdan lo que pasó aquí en octubre, que yo creo que fue una actuación que no tenía mucho sentido. Nosotros decíamos que una vez que cuando se decidió decretar estado de alarma, y bueno, como aquí no nos relacionamos por niveles, el consejero y el ministro son los que se relacionan así para los temas más importantes, y yo tengo una relación, tengo que decir, además muy buena, y además lo digo con la secretaria de Estado, la doctora Silvia Calzón. Nosotros nos reunimos todos los martes y todos los jueves, tanto por mi parte con la doctora Andradas, directora general de Salud Pública, y ella bien con la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que es internista como yo, más fue residente mía en el hospital de Móstoles, y con el doctor Fernando Simón, y nos reunimos los martes y jueves, y tengo que decir que la relación por mi parte con la secretaria de Estado y con todos ellos es de fluida, es de colaboración, y la relación que tenemos... ¿El mismo idioma? Hablamos el mismo idioma y nos entendemos perfectamente. Yo creo que ahí nos entendemos perfectamente. Ha hablado usted de la cepa británica, nos está generando cierto temor, todo hay que decirlo. Además, el coladero del aeropuerto, de los aeropuertos españoles. Estamos viendo cómo en el resto de Europa están cerrando fronteras, y aquí, sin embargo, siempre da la sensación de que estamos llegando tarde. Ocurrió con las PCRs, que ustedes las demandaron por activa y por pasiva y tardaron meses en aprobar esa entrada, ¿no? esa prueba a los que estaban entrando. ¿Qué va a pasar con esa cepa británica? ¿Usted cerraría el aeropuerto de Madrid-Barajas a todos los que vengan la cepa británica, del Reino Unido? Esta tenemos de momento poca información. De la cepa británica le llaman BUI 2020-12. Es una variante under investigation, que llaman en término virológico. Esta es una variante que circula en el Reino Unido desde septiembre, por lo menos que se sepa. Y es una variante que lo que está haciendo es que se han modificado algunos codones que hace que se modifique la proteína famosa, es la proteína Spike. Sabemos poco de ella porque hay una publicación muy reciente del CDC europeo de ayer o antes de ayer, y luego también hay una nota en el British Medical Journal que también la han liberado ayer, en el sentido de que pegas supone esta nueva cepa. A ver, esta cepa que está en investigación, lo que parece es que tiene más capacidad infectiva, es decir, que por esa modificación de la proteína S se entiende que debe facilitar que se infecte más la gente. De hecho, hasta un 70% de riesgo mayor de infectividad. Bien, lo siguiente es si esa mayor infectividad se correlaciona con mayor gravedad clínica. No parece que a fecha de hoy, con la información disponible, los británicos, que tienen un control muy importante, es decir, que los británicos tienen un laboratorio central de genómica donde tiene hasta 140.000 muestras de virus analizadas, y ellos van analizando las muestras que van saliendo. Eso es muy importante. Y lo que no parece es que clínicamente esta variante se relacione con mayor gravedad. La principal duda que hay hoy por hoy en relación con esta nueva cepa británica es si esas modificaciones que hace de las proteínas de la proteína S, todas las vacunas que están ahora poniéndose, las que han llegado las primeras, tanto la de Pfizer como la de Moderna como la de AstraZeneca, que es la siguiente a venir, todas van dirigidas a la proteína S. Entonces, la pregunta que se plantea ahora el mundo científico es, ¿esas modificaciones que está planteando esta cepa británica podrían hacer que la vacuna fuese menos eficaz? Bueno, la respuesta que tenemos a fecha de hoy es que probablemente no. Es decir, probablemente la eficacia de la vacuna debe ser igual, porque la vacuna, la proteína S, tiene hasta 300 componentes proteicos diferentes, y esta modificación de algunos elementos proteicos no tiene por qué hacer. De todas formas, lo que sí parece que es importante, yo creo que eso es una cosa a tener en cuenta, es en el caso de que se produzcan fracasos en algunos pacientes menos una vacuna, sí sería bueno saber exactamente el tema de la vacuna. El tema de si puede ser una cepa de estas. En relación con lo de la cepa, mire, yo creo que ya hemos aprendido bastante con lo que pasó en marzo y abril en los aeropuertos, es decir, que el virus en España entró por los aeropuertos, es una cosa está clara. En muchos trabajos, yo leí hace poco, hay un trabajo fantástico del Nature Human Behavior, que es una revista de mucho prestigio, y en esta revista revisaban, fíjese, 6.064 intervenciones no farmacológicas para intentar controlar el grado de transmisión del virus, fundamentalmente lo que se llama la RD. Bueno, una de las medidas más importantes a la hora de controlar la expansión del virus es cerrar las fronteras.
Y de hecho, aparte de que lo puedan, yo no conozco en detalle, pero cuando uno analiza cómo ha sido la evolución del virus en algunas islas, véase Nueva Zelanda, véase Japón, es decir, muy exitoso es porque evidentemente la ventaja de estar en una isla es que o llegas por barco o llegas por avión. Si tú a la gente que entra la controlas y controla la gente dentro, es más fácil controlar que veamos el caso de Madrid, que aquí entra y sale todo el mundo y sin ningún tipo de control. Desde un punto de vista epidemiológico, evidentemente, ante una situación como esta, que no sabemos en qué va a acabar terminando el tema de la cepa esta británica, lo razonable yo creo que sería cerrar las fronteras con el Reino Unido. Entiendo plantearse hasta ver exactamente en qué acaba esto, ¿no? Porque meter una variable más en este contexto en el que estamos ahora, en el que vamos a empezar a vacunar, yo creo que lo razonable sería por lo menos planteárselo. Es decir, porque además la pega que tiene esta variable es que a la hora de detectar PCRs, la PCR que se hace en algunos laboratorios, algunas máquinas, o algunos tipos de PCR, van dirigidas a detectar esa proteína S. Si esa proteína S ha sido modificada por esta cepa, puede que se dé una PCR negativa y estés infectado por esta cepa. Es decir, que viene a complicar un poco la circunstancia. O sea, su recomendación va a ser esa. Bueno, este virus ya sabemos que está en Dinamarca, sabemos que está en Holanda, ha habido un caso en Italia, es decir, que ya ha salido del Reino Unido, ya se ha vuelto a montar, como pasa con esto. Yo lo que digo es que en ese trabajo del Nature, que insiste de cuáles son las medidas, de las más eficaces, evidentemente, es cerrar las fronteras, como norma general. Entiendo que es una cosa a evitar, pero si sabemos que hay decenas o cientos de vuelos diarios del Reino Unido para España, yo de luego creo que y ahí nos puede caber la duda de que entre esta cepa nueva, que de momento no conocemos qué complicaciones puede tener, lo razonable sería, por lo menos, vamos, lo han hecho ya varios países, plantearse el cierre de vuelos o de entradas de gente del Reino Unido. Me parece que hoy llegaban 3, nada menos, al aeropuerto de Madrid-Barajas, 90 a todo el territorio español. La última pregunta, tema de actualidad, lo que ocurrió en el Withing Center este fin de semana, el concierto de Rafael, ¿recomendaría que no se volviesen a repetir este tipo de actuaciones? Bueno, el Withing tiene tanto Withing como la caja mágica, cuando nos planteamos las modificaciones de la norma en la Consejería de Sanidad de Madrid, tienen un carácter especial, son grupos, se les llama centros polivalentes, y entonces tiene una serie de requisitos puestos en la norma que tienen muy reducido el aforo, tienen que tener una serie de requisitos de seguridad, distancia, mascarilla, etcétera. El Withing además añade es un edificio moderno, unos sistemas de renovación de aire, que eso yo tuve información porque se organizó hace poco un campeonato de España de pádel y me pasó la información. La renovación que tiene el Withing Center puede hacer que el aire del Withing Center sea casi más puro que el de la calle. Pero como concepto general yo entiendo que es difícilmente explicable que estamos planteando a la ciudadanía que no se junten 6 en casa y hagamos un concierto para 4.500 personas. Así que evidentemente eso cuesta explicarlo. Es verdad que el Withing ha cumplido todas las normativas que tiene establecidas la Consejería para que no se produzca, porque en ningún caso, es decir, toma de temperatura, entrada por pruebas diferentes, evitar aglomeraciones. Lo que está claro es que, yo más creo que lo dijo la presidenta de la comunidad ayer, es que si la tendencia de la evolución en Madrid sigue creciendo, aunque sea de forma lenta, yo ya le digo que yo no seré partidario de que haya eventos multitudinarios en los que se pueda juntar gente, aunque cumplamos toda la norma de seguridad, ¿vale? Perfecto, bueno, pues yo creo Ahora, que don Antonio Zapatero hay una cosa que yo siempre, a los que dicen esto del Withing Center, ¿tú te crees que Rafael, que es una persona de riesgo, porque es un hombre trasplantado, él se va a jugar su vida por un concierto? Bueno, él está en un escenario, él está alejado de toda la por eso, masa, bueno, está alejado, pero está allí. Bueno, y luego después es que se nos ha olvidado una cosa importante que me gustaría que Antonio está creando entre la población. Bueno, y si esta vacuna es a 80 grados bajo cero, ¿qué va a pasar? Tal. Bueno, en el nuevo hospital Zendán han puesto unos frigoríficos de menos 80. Y yo en Estados Unidos, en el laboratorio de enzimología, donde yo estuve con Grisolía, nosotros trabajábamos, teníamos refrigeradores donde metíamos enzimas cristalizados y purificados a menos 80 y luego trabajábamos con ellos. No pasa nada, porque dicen, bueno, no le puedes inyectar a un señor la vacuna que está hielo, ¿no? Hay un proceso de que esa vacuna 5 días, puede creo, ¿no? imponerse, que es que está la gente asustada. Bueno, ¿y qué va a pasar? Pues en el Zendal hay unos frigoríficos ya de menos 80. Perfecto. O sea, Madrid está preparado para recibir todo el tipo de vacunas y ponerse al frente de la Consejería de Sanidad a vacunar a la gente. Y yo sería el primero, ¿eh? Bueno, y yo la segunda y en los dos brazos. Enrique de la Morena, muchísimas gracias como siempre por habernos traído al doctor Zapatero. Gracias por su trabajo. Muchísimas gracias. Me imagino que tienen que seguir haciéndolo y de sí, cara al año nos queda que viene... un poco, nos quedan unos cuantos meses todavía por pelear. Es decir, que ya lo primero es la vacuna, organizarlo bien. La vacuna tiene que ser parte de la solución, no me cabe ninguna duda.
pero nos quedan estos días duros porque yo por eso lanzo un último mensaje de colaboración a la ciudadanía. Me consta que la ciudadanía en Madrid se ha portado de forma ejemplar, pero nos quedan estos días que van a ser críticos. En este contexto que estamos de pequeño repunte, como se produzcan más casos a partir como consecuencia de la reunión, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el puente, podemos tener un enero complicado. Por tanto, yo creo que ese mensaje de que 6 mascarillas si no estamos comiendo, bebiendo, ventilar las habitaciones en las que estemos comiendo y, por favor, cumplir la normativa, es decir, que realmente esto se está haciendo para proteger a la ciudadanía, pues yo creo que eso es fundamental. Si somos capaces de sacar esto adelante, yo creo que la perspectiva a partir del mes de enero, con la vacuna, ir vacunando rápidamente a la ciudadanía, partiendo de esa inmunidad en Madrid del 20%, podemos conseguir antes que otras comunidades una inmunidad de rebaño que haga que los madrileños tengan probablemente cubierta en parte cierta seguridad con la pandemia, a ver si es posible antes del verano del año que viene. Y no fumar en la calle. Bueno. Lo de fumar, bueno, ni en la calle ni en ningún sitio. Yo soy un enemigo del tabaco. Eso, aquí lo decimos siempre. Feliz Navidad. Igualmente. Hacemos una pausa brevísima. Pedimos disculpas a Alberto Fernández porque nos hemos pasado de tiempo. A ver si lo puedo sentar un minuto a la mesa. Pero antes de Becol Forte, de Parafarmacia Mundo Natural. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico.